tema de hoy lleva como título La dirección de Dios en las decisiones. Vamos a hablar un poquito acerca de las decisiones y de la dirección de Dios para estas decisiones, porque sabemos que siempre tomamos decisiones y necesitamos una dirección, porque si uno no tiene dirección, va a vivir pues siempre haciendo las cosas que le parecen y no según la voluntad del Señor. Tenemos una cita bíblica, así es que vamos conectándonos ya todos nosotros, involucrándonos con la palabra. Saque su Biblia, saque también su cuadernito de apuntes, que vamos con el tema número 3 y el reto número 3 para practicar el hábito número 3. Lecturamos en 1 de Samuel capítulo 30 versículo 1 al 6. Vamos a dar lectura, pero ustedes solamente van a poder verlo el versículo 6, que es como la parte principal, pero vamos a dar lectura dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, escuchemos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Así es, Flor de Lis. Es una historia muy interesante y es un ejemplo de dejar que Dios decida por encima de nuestras decisiones, ¿sí? Tenemos que aprender a buscar la dirección de Dios. ¿Y cómo buscamos? Con nuestro amado Espíritu Santo. En cada una de nuestras decisiones. Nunca debemos tomar decisiones sin buscar la guía de Dios. ¿Saben por qué? Porque es la mejor que podemos encontrar. Porque nos va a poder ayudar, nos va a poder guiarnos. Y Él sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y aquí en esta cita, claramente le da la victoria a David, ¿sí? Le da ese triunfo, ¿sí? Y le entrega en sus manos pues a todo este ejército que invadió, que fue sobre sus hijas, sobre sus mujeres, y Dios dio victoria sobre este pueblo de Israel, Flor de Lis. Claro, y es lo que quizás en resumen de este versículo, si usted lo lee todo el capítulo, nos da a conocer que cuando David llegó, digamos, a casa, se encontró con un panorama muy desagradable, ¿no? Porque no encontró ni a sus hijos, no encontraron quizás a sus esposas, todo estaba quemado, todo estaba destruido. Y David dijo, ¿y ahora qué hago? Y por eso en el versículo 6, si usted nota, dice, David se angustió mucho porque el pueblo incluso quería apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, estaba muy preocupado y a la vez muy enojado, cada uno por sus hijos y sus hijas. Y a veces a nosotros también nos pasa eso, ¿no? Cuando a veces hay que tomar una decisión, nos ponemos en este ámbito a veces para ocultar la debilidad de la tristeza, nos amargamos y nos ponemos mal. Y David estaba angustiado por eso. Pero al terminar este versículo dice, mas David se fortaleció en Dios. Tenemos que aprender a buscar la dirección del Espíritu Santo en nuestras decisiones. Nunca debemos tomar decisiones sin buscar la guía del Señor, y la guía del Señor se va a encontrar ya sea en la palabra, ya sea a través de siervos del Señor también, ¿no? Porque algunos dicen, yo quiero que el mismo Señor me hable. Lo va a hacer. Hay muchas maneras que Dios usa, pero puede usar a un siervo del Señor para guiar una decisión, puede usar la palabra del Señor. Entonces nunca usted tome una decisión sin pedir la dirección de Dios. Recuerde que Él es la mejor guía que podemos tener en nuestras vidas. La clave fundamental de este pasaje está en el 6, como decíamos, ¿no? Y Flor de Lis decía algo muy importante. David se fortaleció en su Dios, ¿sí? Porque versículos antes, David se sintió ganas hasta de llorar. Lloraron, dice, hasta cansarse. Hasta cansarse. Entonces,
el tema fue profundo, Flor de Lis. Fue muy profundo. Pero David, ¿qué pasó? Cobró ánimo. Además puso su confianza en el de arriba, en nuestro Padre. Y luego actuó. Sí, entonces mira, no actuó rápidamente, sino que puso su confianza en Dios. Esta debería ser la forma de actuar nosotros en cualquier momento que tengamos que tomar una decisión importante. Así es. Y lo que tú dijiste se encuentra en el versículo 8. Y David consultó a Jehová y comenzó a preguntarle, ¿no? ¿Perseguiré a estas personas malas que llevaron a mi familia? ¿Perseguiré? ¿Haré esto? ¿Los podré alcanzar? Y usted está preguntándole eso al Señor. Señor, haré esto. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Me apoyas en esto? ¿Qué dice la palabra con respecto a la decisión que vamos a hacer? Porque las decisiones, amados hermanos, nosotros tomamos decisiones diarias. Claro. Pero hay algunas que nos van a afectar y otras que no. Por ejemplo, un día usted se levanta y dice, bueno, hoy día me voy a vestir, no sé, de algo abrigado o no sé, de tal color. Casi no le va a afectar mucho de acuerdo a eso. Pero hay decisiones que si usted las toma van a afectar su vida y su futuro. Por eso necesita consultar al Señor. Como dice Salmos 90:12. Fernando, a ver si leemos ese salmo. Enseñándolos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Flor de Lis. Mire, este texto quizás es un apoyo para los que nos están escuchando, que aquí en la oración dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aquí está pidiendo que durante toda su vida tengan una dirección, que el Señor les enseñe para que de tal manera tengan días buenos, puedan tener sabiduría en todas sus decisiones. Entonces, de eso se trata las decisiones, a largo, a mediano, a corto plazo, pero cuando usted tome una decisión deben ser decisiones que no arruinen su vida espiritual y al contrario busque dirección del Señor. Hay decisiones que marcan nuestra vida, Flor de Lis. Y hay decisiones que marcan también nuestra vida espiritual, por eso es necesario tomarlas de una manera concreta y siempre en la presencia del Señor. Y hoy se va a enterar cuáles son esas decisiones que marcan nuestra vida. Como le dije al inicio, hay decisiones que no afectan su futuro, pero hay decisiones que sí. Y una de las decisiones principales es aceptar a Cristo, Flor de Lis. Hay un versículo muy bonito que vamos a lecturar en esta tarde. Está en Mateo, ¿cierto? Mateo capítulo 16, 26. Y dice así, Flor, está en la pantalla también. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Wow, qué precioso, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? ¿Qué aprovecho estando fuera de Cristo, ¿no? Y es algo que no muchos entienden, ¿sí? Porque muchas veces desaprovechan las oportunidades de servir al Señor y gastan su vida, su dinero, su tiempo en cosas que no tienen ganancia. Gloria a Dios, lo has dicho muy clarito. Entonces, la decisión que marca tu vida es servir a Cristo. Sé que nos escucha, tiene alguien que todavía no sigue a Cristo o no acepta a Cristo. Acá está el texto. ¿Qué recompensa quizás va a tener o qué aprovechará si ganare todo pero al final perdiere su alma? ¿Cuál es la otra decisión que tiene o marca nuestra vida? Lo que decíamos antes, servir a Dios, ¿sí? No servir a Dios es una decisión más peligrosa que podamos hacer, ¿no? Es decir, no te necesito, Dios, es la peor decisión que hayamos tomado. Pero hay una tentación bíblica y queremos hoy darles 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Wow. Eso también es muy bonito, ¿no? Sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. El Señor dice que nos ama tanto y quiere que trabajemos. Pero
todo trabajo tiene una recompensa, Flor de Lis. Entonces, miren esas decisiones que marcan su vida. Primero, la de aceptar a Cristo, pero no solo aceptarlo, sino la decisión 2, la de servir a Cristo hasta el final de su vida. Y lo puede hacer quizás compartiendo la palabra a aquellos que no conocen, en lugares donde nadie más ha llegado, como hospitales, como cárceles, como orfanatos. Entonces, puede hacerlo. Pero también hay otra decisión que marca su vida y es la de conseguir una pareja según el corazón del Señor. Escuchemos. Quizás en la Biblia no trata un tema específico de cómo debe encontrar usted al cónyuge perfecto, pero la palabra de Dios nos dice explícitamente que no debe ser en yugo desigual. Estas decisiones marcarán la vida y para esta decisión, ¿qué necesita? Dirección. Necesita guía, porque si usted se arruina la vida con alguien que no está haciendo las cosas que usted hace para el Señor y lo mete porque cree que usted lo va a cambiar, recuerde que su futuro es incierto y su futuro y su vida espiritual puede estar en decadencia. En un lugar que tal vez más adelante nos arrepentamos o digamos, ¿por qué no hice lo que me dijeron? Y acá hay un texto bíblico que lo sustenta. Si usted está preocupado, quizás hay jóvenes que se escuchan, hay padres que también nos oyen y quieren un futuro glorioso para sus hijos. Aquí les dejamos Salmos 47:4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó, Selah. Gloria a Dios. Entonces escucharon, Él nos elegirá. Él a través de su palabra nos da una serie de características, cómo debe ser ese hombre, esa mujer que usted está buscando, pero para eso dirección y guía. ¿Parte de quién? De nuestro Dios. Y Fernando, hay muchos que nos están viendo y dicen, pero hay resultados de tomar buenas decisiones. ¿Cuáles son los resultados de tomar malas decisiones? Hay 2 resultados para aquellos que hacen bien y para aquellos que deciden mal. Sí, mira, hay bendición de Dios para aquellos que decidan hacer el bien. Y como está sustentado en el Salmo 48:14, Flor Lis, que dice así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué quiere decir? Aquellos que toman buenas decisiones con la dirección de Dios, el Señor se encargará de guiarlos aún más allá de la muerte. Hasta el final de sus días el Señor los guiará. Pero aquellos que no hacen conforme a la dirección de Dios, ¿qué va a pasar, Fer? Va a haber resultados nefastos, ¿sí? Por decisiones incorrectas. Como decía anteriormente, a veces nos vamos a arrepentir si buscamos otros caminos. La palabra dice en Números 14:36 al 38, y quisiera leerlo, ¿no? Dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver así habían hecho murmurar contra él y toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jeofone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios es fiel. Y con aquellos que deciden bien y se dejan guiar por el Señor, serán recompensados, pero aquellos que no tendrán unas consecuencias nefastas. Aquí ven el ejemplo: aquellos que se pusieron a murmurar y no se dejaron dirigir por Dios, fueron pues, la Biblia acá dice, esta congregación que había hablado mal de esta tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero aquellos que hablaron bien y dijeron, sí podemos porque Dios nos va a dirigir, Dios nos va a guiar, dice que fueron prosperados e ingresaron a la tierra prometida. Qué bonito, ¿no? Y la Biblia nos habla de estos valientes muchachos que fueron a visitar esa tierra, ¿no? Y más adelante el Señor les da una recompensa muy grande, y que bueno, seguramente lo explicaremos cuando lleguemos a esos puntos. Pero Dios tiene una bendición para ti, ¿sí? ¿Quieres bendición? ¿Quieres resultados nefásticos?
Entonces, ¿qué quieres? Usted necesita la dirección de Dios en sus decisiones. Si son buenas decisiones, Dios le va a recompensar, pero si las decisiones por falta de guiamiento no son buenas, el Señor también pues nos dice que va a tener consecuencias nefastas. El refugio de nuestra vida, el amor infinito, la gracia que sobreabunda, es la de Cristo, es la que hoy queremos compartir con ustedes, o estamos compartiendo, ¿no? Ya va a ver usted cuál es el hábito número 3, pero el tema es: necesitamos la dirección de Dios en nuestras decisiones. Muy bien. Fernando, vamos a decirles 2 ejemplos de personas que decidieron recibir la dirección de Dios y les fue bien. Así es, uno de ellos fue Moisés y su decisión fue muy importante, y vamos a la base bíblica, Hebreos capítulo 11, los versículos 24 al 26. A ver, vamos a lecturarlo y luego les digo un poquito de qué trató esta decisión. Así es. Vamos a lecturar, Flor de Lis. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escuchen, Moisés tomó una decisión. Él tenía en la balanza Egipto o los hebreos. Tenía Egipto, que era una nación de grandes, digamos, lujos, de grandes quizás oportunidades, y al otro lado tenía elegir a un pueblo que quizás todavía ni lo conocía. Pero sin embargo, aquí vemos la decisión de Moisés. Decidió por Dios y decidió dirigirse por el Señor para poder dar libertad a este pueblo. Y la palabra del Señor nos dice que él eligió, en lugar de quizás un reino, riquezas terrenales, comenzó a buscar al Señor para que el Señor hiciera lo que quería hacer en su vida. Es decir, puso a Cristo en la balanza, que quizás muchos de nosotros también, ¿no? Algunos dicen: me están ofreciendo esto, pero es alejado del Señor, ¿qué hago? Me están ofreciendo quizás hacer un trabajo ilícito. ¿A quién voy? ¿A Cristo o a que me aumenten el sueldo porque quieren que haga algo ilícito? ¿O me están tratando de convencer de tomar una mala decisión? Sea como Moisés, vea que Moisés al final decidió mejor servir al Señor y libertar al pueblo de Israel. Es decir, que en la balanza estaban las riquezas de Egipto y la voluntad del Señor, pero Moisés se dirigió por la voluntad del Señor. Y fue un hombre que Dios usó con muchas cosas, para muchas maravillas. Entonces es una bonita experiencia para cada uno de los que están por decir: ¿qué elijo? ¿A Cristo o esto? ¿Elijo un trabajo que quizás me está apartando del Señor, o a Cristo? Las oportunidades se darán siempre y cuando usted se deje dirigir por el Señor. Así es. Y también, ¿no? Y esto hace referencia mucho a que a veces las cosas terrenales, a veces al cristiano le atrae más. Y a veces eso aceptamos, ¿no? Y a veces nos cuesta decidir, ¿no? Pero Moisés, su decisión fue muy franca, porque vio que su pueblo estaba siendo amenazado, y con el poderío de este territorio, este imperio de Egipto, pero dijo: voy con mi pueblo, voy. Entonces sirvió a Dios, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, sacó a su pueblo, les llevó hasta un lugar. Y después viene la otra persona que vamos a hablar, le toma el mando, Flor de Lis. Y él también toma una decisión. Mire, hay decisiones que afectan incluso a nuestra familia, no solo a nuestra vida personal, y es lo que pasó con Josué. Un hombre de decisiones correctas. Fernando, ¿qué podemos decir entonces de Josué? Josué estuvo presente cuando Jehová habló al pueblo de Israel sobre la importancia de escoger el servir a Dios y no a los ídolos, ¿cierto? Y él pudo ver con sus propios ojos las terribles consecuencias que sufrieron aquellas personas que tomaron la decisión equivocada de servir a los ídolos, tomando para él y su familia una decisión muy importante, Flor de Lis. ¿Cuál es? Y esa decisión lo va a ver en Josué 24:15. Él toma la decisión para él y para su familia. Y dice lo siguiente: si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y ahí viene su decisión. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cierto. Y lo que nos enseña es que Dios da la capacidad de elegir y pensar en las opciones que tenemos. Elegir la decisión correcta, que vamos a pasar por momentos extremos, que una sola decisión determinará nuestro destino. Que, mire, entonces a todos los que nos están escuchando, por eso sé que me están escuchando a Fernando y a mí, no los estamos diciendo porque lo hemos sacado de la mente. Aquí está en la palabra. Usted necesita dirección para tomar decisiones y necesita hacer un hábito. Eso, el de pedir la dirección al Señor, dejarse guiar para que luego pueda actuar. No primero actuar, porque algunos no dicen, no, voy a tomar la decisión, ¿qué hago? Actúo y luego comienzo a buscar guianza. Dígame, eso está muy mal, ¿no? Si hacemos eso. Sí, está muy mal, ¿no? Tienes que primero buscar la dirección de Dios. El Señor mismo te dirá qué hacer y de ahí vas a actuar. De ahí vas a actuar. Entonces, ¿qué tal, Fernando, te parece si les vamos diciendo un poquito de cuál es el hábito? Ahí lo van a ir leyendo también. El hábito 3. Entonces, hoy el tema fue la dirección de Dios en nuestras decisiones. Tengo que tomar una decisión, pero ¿qué hago? ¿Cuál es el hábito que va a practicar durante esta semana? Déjate guiar. Y actúa. Muy bien, no primero actúes y luego te dejes guiar, no, déjate guiar. Y acá Fernando estaba pensando, algunos dicen, no, pero yo quiero que Dios me dirija, y hay encuentros personales muy bonitos, pero también Dios puede utilizar a quienes. Dios puede utilizar a todos nosotros, ¿no? Como decíamos, ¿no? A pastores, a siervos del Señor. Claro. Y es por eso que hay algo que yo te quiero que tomes un tiempo en silencio con Dios y examina sus deseos personales. Claro, porque miren, todos anhelamos una dirección de parte del Señor, pero la pregunta será, ¿cómo me dejo guiar? ¿Cómo me dejo dirigir por el Señor? Entonces, número 1, vaya tomando nota. ¿Qué hago, Fernando, si quiero dejarme dirigir por el Señor? Número 1. Un tiempo en silencio con Dios, ¿sí? Y ahí vas a examinar tus deseos personales. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Yo necesito tal cosa. Entonces, Señor, necesito esto. Y tú serás quien me vas a ayudar. Como dice su palabra, Flor de Lis, en el Salmo 46:10. Estad quietos. No dice alterados, no dice quizás desesperados. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Entonces tómese un momento y decirle, mire, Fernando, yo vi una vez un pastor que nos comentaba y decía, a veces cuando uno va a tomar decisiones, y eso me ha pasado a mí personalmente, que corremos de allá para acá, ¿no? Ya. Ay, ¿qué hacemos? No, esto está pasando, esto está sucediendo, y corremos y nos desesperamos. Pero acá hay una clave, déjese guiar en silencio, tome, como alguien dijo, aire, en silencio delante del Señor y comience a meditar. Fernando lo dijo, ¿qué quiero? ¿Qué deseo, Señor? ¿Tú estás de acuerdo con eso? En silencio y en su presencia el Señor va a hacer algo grande. Pero hay una alternativa número 2, ¿verdad? ¿Cómo más me dejo guiar? ¿Cómo más te dejas guiar, Flor de Lis? Te pregunto, es así directamente, Flor. ¿Cómo más te dejas guiar? ¿Cómo más? Cuando llegue una decisión a su vida, hágase esta pregunta. ¿Pensaría Jesús de esta forma? Es más fácil escuchar a Dios cuando nuestros pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios. Por ejemplo, si usted le están ofreciendo un trabajo, pero en ese trabajo quiere que quizás usted haga una mala contabilidad, hágase la pregunta, ¿Jesús querrá que yo haga esa mala obra, esa mala quizás actividad en ese trabajo, siendo yo una luz del mundo? Entonces esta es la actividad número 2 que tiene que hacer. ¿Cómo me dejo guiar? Hágase esta pregunta. ¿Pensará Jesús de esa manera? Es importante dejarnos guiar y dejar que nuestros pensamientos sean como las de Jesús, tal y como nos dice en Mateo 12:34, y ahí hay una advertencia grande, sí, ¿no? Bien porque fuerte. Sus pensamientos no eran como Cristo quería que sean. ¿Qué dice ahí? Le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca.
Escuche, busque la guianza de Dios cuando va a abrir su boca. Porque luego que decimos algo nos arrepentimos. Entonces, ¿qué necesito? Guianza para hablar. Piense cuidadosamente antes de hablar y no hable y después piense. No, piense primero antes de hablar. Por eso ahí el hábito 3 que tiene que practicar esta semana es déjate guiar. Piensa primero antes de actuar. Ora primero antes de actuar, y Dios incluso va a usar quizás a tu mamá, puede usar incluso a un pastor para que te dé esa respuesta. Pero ¿qué más debo hacer, Fernando, para dejarme guiar y que mis decisiones me den un futuro glorioso? Importante, deje que la palabra de Dios te guíe, ¿sí? Pensar, hablar de la palabra de Dios nos ayuda a vivirla. La Biblia promete que usted puede buscar su voluntad en todo lo que hagas. Como dice en Proverbios 3:6, Flor de Lis. Claro, reconócelo, dice, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. ¿En dónde? En la palabra. La palabra es la brújula de tu vida. Ahí te enseña de cómo debes decidir y qué debes hacer antes de actuar. Mientras busca la guía de Dios para tus acciones, ore a Dios, repitiendo las palabras que encontramos en los Salmos 5:8. Entonces, ahí ya le estamos dando las claves para que usted comience a practicar este hábito. Déjese guiar y actuar. Dice, a través de una oración en Salmos 5:8, que dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí mi camino. Dios puede edificar su vida de manera de tal que el depender de la guía de Dios se convierta en lo más importante, en su prioridad. Gloria a Dios. Entonces, de esa manera. El hábito 3, entonces, hoy, hermanos que nos están escuchando, es déjate guiar y actuar porque necesitas dirección en tus decisiones. En decisiones que tengas, ¿no? Futuramente personal, espiritual, en familia. Cualquier decisiones que tomes. Debes primero pedir, dejarte guiar y luego debes actuar. Luego. Es lo que hizo David, ¿no? Es Primero cierto. estaba tan triste, Angustiado. tan conmovido, angustiado, porque estaba desesperado de que no estuviera con ellos su familia, y todos estaban así en amargura de su alma, que él se fue y buscó la restauración el Señor y comenzó a preguntarle, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Señor, ¿los podré alcanzar? Y ahí el Señor actúa y le dice a él, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ven, primero se dejó guiar y luego comenzó a actuar. Para concluir, la próxima vez que te enfrentes a una decisión, primero elimina las opciones que te llevarían a pecar y luego analiza tus opciones. ¿Cuáles te acercarían a Dios? ¿Cuáles te alejarían de Él? Elimina las que te debilitan espiritualmente. recuerde que el Señor le encanta mostrar su voluntad a cada una de nuestras vidas, y las decisiones marcan nuestra vida espiritual e incluso nuestro futuro. La decisión que tomes hoy dependerá de eso, la diferencia que hará en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente pon en práctica el hábito que hoy hemos compartido. Primero déjate guiar en oración, en la palabra, con consejos de siervos que tienen experiencia en cosas que quizás usted todavía no. Déjese guiar y luego actúe, así como hizo David. Desesperado estaba, se fue, preguntó al Señor, se dejó guiar y luego comenzó a actuar. Con esto presente, tomemos nuestras decisiones firmes que agraden a nuestro Dios. La acción del día. La acción del día es muy importante, que queremos que tomen en cuenta. Todos los días tomamos decisiones. En la próxima decisión que tengas que tomar hoy, aplica esta enseñanza a tu vida. Recuerda que requieres de mucha oración y constante búsqueda de su presencia para tomar decisiones que acerquen pues a su plan de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es la acción que usted va a practicar. En la próxima decisión que tenga que tomar, primero consulte a Dios, converse con alguien espiritualmente que está bien, reciba consejo y luego actúe. Fernando, terminamos, pero vamos a hacerlo con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta tarde. Gracias por acompañar a esta programación. Sabemos que todos nosotros necesitamos de tu dirección. Nada quizás se haría si es que tú no lo permites. Y necesitamos tu guía, necesitamos que nos ayudes a tomar decisiones. Por eso queremos agradecerte, Señor, en esta tarde.
Como dice este tema que va sonando, queremos caminar contigo. Moisés dijo en alguna vez: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No voy a tomar decisiones a la ligera porque puede afectar mi vida espiritual, puede afectar también el futuro de mi familia, hasta mi propia vida, mi propia salvación. Por eso en esta tarde, a todos aquellos que han escuchado tu palabra, Señor, ayúdalos a entender que hay decisiones que marcan nuestra vida. Y la de seguir a Cristo es una de las más principales que deberíamos hacer y tener en nuestra vida presente, Señor. Y lo demás puede venir por añadidura siempre y cuando nos dejemos guiar por ti. Te agradecemos por aquellos hombres y mujeres que luchan a diario por ser guiados por tu presencia. Pero también oramos por aquellos que quizás aún nos falta, Padre mío, pedir la dirección para que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones. Primero ayúdanos, Señor, a poner en práctica el hábito que hemos aprendido en esta tarde, que es dejarnos guiar para luego actuar. Como lo hizo David, Señor. David estaba muy angustiado por lo que había pasado con su familia. Y dice tu palabra que así como estaba, vino y se fortaleció en tu presencia. Te preguntó si tenía que hacer esta acción de ir y perseguir a estas personas que habían hecho este mal a su familia, a su hogar. Y dice tu palabra, Señor, que tú respondiste. Por eso ayúdanos, Señor, a tener la dirección de tu Espíritu Santo para tomar buenas decisiones, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Dios, por las buenas cosas que tú haces. Gracias porque nos enseñas que debemos primero pedirte, buscar tu presencia, para luego hacer las cosas. Bendice a aquellos hermanos que están escuchando, quienes han visto, quienes también se ha quedado guardado esta palabra, esta enseñanza, este hábito número 3. Te queremos dar la gloria y la honra a tu nombre, Señor. Cumplir tu palabra. Que tu nombre sea, Señor, alabado entre pueblos, naciones. Gracias, Señor. Y damos honra y gloria a tu nombre en esta tarde. Y la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.